¿Dónde se especifica la beta o qué parámetros está tomando No como te- beta? mira, sí se alcanza a ver el PDF que estoy mostrando. Sí, Mira, la beta es esto que dice HFE. Esta es la beta. Y entonces aquí dice, vas a tener una beta de 35 cuando tengas un voltaje colector emisor de 10 volts y 0.1 miliamper. O sea que a corrientes muy pequeñas la beta baja, ¿verdad? Cuando tengas 10, hasta casi todos estos son a 10 volts, ¿verdad? Nada más hay uno a 1 volt. Cuando tengas un amper, un miliamper en el colector, tu beta va a ser de 50. Cuando tengas 10 miliamperes en el colector, tu beta va a ser de 75. Y así, o sea, esta ok. beta cambia, ¿verdad? No es una beta fija. Precisamente aquí abajo viene una gráfica de la beta. Aquí está beta del lado izquierdo y ve cómo va cambiando cuando va cambiando la corriente de colector. Cambia su beta, ¿verdad? Desde 50 hasta 300, ¿verdad? 300, la beta es 300 cuando tenemos en el colector 20 miliamperes, por ahí así. Entonces aquí tenemos una buena beta, ¿verdad? Entre 10 miliamperes y 100 miliamperes podemos llegar a betas de 300, ¿verdad? Cuando la temperatura es alta del transistor. Entonces, si se dan cuenta, para que el transistor trabaje más o menos bien, debe de estar calientito. De 2N2222. 125 grados centígrados. Si está a 25 grados centígrados, pues va a trabajar a una beta en 350, ¿no? Por ahí. Que es la que yo les estaba proponiendo, ¿no? Utilizar esta de aquí. De 200 yo le he propuesto. Pero bueno, aquí está mejor 150. Entonces, pues para tener un numerito ahí, pues voy a poner 150, ¿no? De beta. Entonces voy a tener en la base, más o menos. Tengo una corriente de colector, igual, más o menos en el 600 miliamperes, ¿verdad? Una beta de alrededor de 150. Entonces, mi corriente de base, ¿cuál sería, muchachos? Corriente de colector entre beta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la beta, la corriente de colector? Si hacemos la cuenta, 4 miliamperes. tendríamos, exactamente, muy bien, 4 miliamperes. Entonces, más o menos tenemos que diseñar nuestro transistor para que por él pasen unos 4 miliamperes y ya se esté ahí polarizando nuestro transistor, ¿sale? Y si observamos aquí en la gráfica, bueno, en las estimaciones de la beta, nos sugieren que utilicemos un voltaje colector emisor de 10 volts, ¿verdad? Entonces, para que hay un juego con este transistor, el voltaje sugerido de alimentación es de 20 volts, ¿no? De acuerdo a las especificaciones, obviamente nosotros podemos diseñar otros voltajes, pero de acuerdo a esas especificaciones, pues lo más sencillo es utilizar
Para una simulación sería utilizar 20 volts, ¿verdad? Aunque quizás para la vida real, pues yo diría mejor utilizar 12 volts, porque hay baterías de 12 volts, eliminadores de 12 volts, o 9 volts, ¿no? Que también hay baterías de 9 volts y también hay cargadores de 9 volts. Pero bueno, ahorita vamos a empezar con 20 volts, ¿sale? Vamos a diseñar un circuito en polarización directa que utilice esos 20 volts, ¿sale? Entonces voy a abrir el simulador y voy a compartirlo con ustedes. Ujú. Aquí está. Voy a poner directa 2N2222. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver, muchachos? La amplificación de señales de corriente directa, perdón, de corriente alterna, ¿verdad? Yo creo que esto ya también lo trabajaron, pero bueno, vamos a ir desde lo básico, ¿no? Poco a poco hasta llegar a cosas complejas. Voy a poner 2N2222. Ahí está. Y ahora voy a poner una tierra, una alimentación y una tierra, ¿verdad? Ground. Vamos a poner una alimentación. Mm, mm, DC, ahí está. Profe, perdón que lo interrumpa, pero no se ve nada. ¿No se ve el simulador? No. Ahora voy a quitarlo. Gracias por decirme. No sé si ya se vea. Sí, ya. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora voy a poner dos resistencias. Bueno, antes voy a darle aquí sus 20 volts. Este lo voy a llamar VCC. Voltaje de alimentación del colector, ¿verdad? Y voy a obtener dos resistencias. Aquí tenemos, ahí está. Ahí está. ¿Qué valores van a tener esas resistencias? Entonces, el primer valor que voy a proponer aquí es el valor que con el que se obtienen 4 miliamperes, ¿verdad? En la corriente de base. Entonces, voy a hacer esos cálculos, ¿verdad? Voy a compartirles otra vez estas cuentas. Entonces, tendría yo en esa malla, tendría la malla de la base, sería BCC, ¿no? Menos el voltaje de la base, menos
0.7 volts del transistor de la base al emisor igual a 0, ¿verdad? Entonces ya sustituyendo, pues el VCC lo tenemos de 20 volts. El voltaje de base, que sería igual a la corriente de base por la resistencia de base, menos 0.7 igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí lo que necesitamos despejar es la resistencia de base. Voy a pasar 20 volts menos corriente de base, perdón, menos 0.7 volts, me falta el volts, va a ser igual a que la corriente de base por resistencia de base. Y de aquí ya podemos despejar la resistencia de base, ¿verdad? La resistencia de base va a ser igual. Pasamos la corriente dividiendo y nos queda ese 20 menos 0.7 entre la corriente de base, ¿verdad? Y la corriente de base aquí es igual a 4 miliamperes, ¿verdad? 4 miliamperes. Entonces esto es igual a 19.3 volts entre 4 miliamperes, ¿verdad? 4.85. Es igual a 4.85 ohms. Serían kilo ohms. Serían kilo ohms, ¿verdad? Porque son ahí unos cuantos milis. Entonces vamos a 4.85 kilo ohms. Voy a ponerle 4.85 kilo ohms. Ok. Vamos a insertarle una señal a este sistemita con un capacitor, ¿verdad? Vamos a tener un capacitor. Uno genérico. Un electrolítico genérico de... A mí me gusta usar el de 10 microfaradios. Pero bueno, también lo podemos calcular, ¿no? Entonces, ya tenemos estos valores, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Esta resistencia de R2, la resistencia de base, voy a ponerle resistencia de base, lo que nos va a permitir es hacer que por el transistor empiece a fluir corriente eléctrica, ¿verdad? Y eso lo que hace es situar al transistor en una posición de polarización de nuestro transistor y va a permitir que aquí en nuestro colector pase más corriente de la que pasa en la base, ¿verdad? Por lo tanto, la resistencia en el colector debe de ser más grande, más pequeña, perdón, para que pase más corriente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si van a pasar por aquí, ¿cuántos? 600 miliamperes. Y por aquí vamos a tener, queremos que hayan alrededor de 10 volts. ¿Cuál es la resistencia que vamos a utilizar aquí? ¿Verdad? En colector, ahora.
Vamos a calcularla. En el colector tenemos la malla de BCC, voltaje de alimentación en colector, menos el voltaje en la resistencia de colector, ¿verdad? Menos el B voltaje colector emisor igual a 0. ¿Esto a qué es igual? También sería igual a 10 volts, que quiero que haya ahí, más o menos, alrededor de 10 volts, menos el voltaje de la resistencia de colector. ¿Cuál sería ese? Sería corriente de colector por resistencia de colector. Menos, ay, perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Menos los 10 volts. Son 20 volts en la alimentación. ¿De 20? Sí, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos despejar RC, ¿verdad? La resistencia de colector, hay que será igual. Bueno, voy a poner 10 volts menos 20 volts menos 20 volts. 20 volts menos 10 volts nos da 10 volts, ¿verdad? 10 volts igual a corriente de colector por resistencia de colector. Entonces aquí ya podemos despejar RC. Resistencia de colector será igual a 10 volts entre corriente de colector, ¿verdad? Pero la corriente de colector queremos que sea de 600 miliamperes. Entonces, nuestra resistencia podemos empezar a explorarla vamos a ver, 10 volts entre 0.6. 16, ¿verdad? 16, 16 ohms. Voy a ponerle 17 ohms. Podemos empezar a explorar desde ahí, ¿verdad? O sea, 17. Entonces voy a insertar una señal de voltaje de 1 volt. 1 volt, y vamos a revisar qué es lo que sucede, ¿no? Pero esta vez ya va a ser una señal de corriente alterna. Entrada. Entrada y una amplitud de 1 volt, una frecuencia, voy a ponerle de 10 Hz. Ah, no, pero aquí está, este capacitor no me deja pasar unos 10 Hz, vamos a ponerle un K, 1 kHz. Y ahora voy a poner unas gráficas analógicas. A ver. Ya me faltaron las puntas de prueba. Voy a empezar con voltaje. Ahí está. Y ahora vamos a insertar una gráfica. Así. Y vamos a
Ujú. Listo, ahora sí. Vamos a simular. Está un poco, este, lenta la gráfica. Vamos a simular esto. Si las frecuencias de 1 kHz, voy a ponerle 1 milisegundo. Entonces, en la entrada tenemos esta señal, ¿verdad? Que es de cuánto? De 1 volt, ¿verdad? 1 volt positivo y menos 1 volt negativo. En la salida, vemos que nuestra señal va desde más o menos 13 volts hasta 20 volts. Pero ya vemos que está distorsionada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir distorsionada? Que la señal, pues está cortada en la parte de abajo, ¿verdad? Nos la cortó. ¿Por qué? Porque la estamos amplificando mucho. Nuestra beta es muy alta. Entonces, estamos amplificando mucho y se está distorsionando aquí la señal. Lo mismo pasa para acá arriba, ¿verdad? Como ya está amplificada, pero como ya sobrepasa los 20 volts, pues ya el amplificador pues ya corta esa señal, pasa sus capacidades. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, es amplificar un poquito menos la señal. O el punto de operación, cambiarlo, ¿verdad? Porque el problema del punto de operación aquí es que está en saturación aquí arriba y en corte aquí abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema fuerte. Estamos llegando a corte y a saturación y entonces pues nuestra señal se está distorsionando. ¿Qué podemos hacer? Se tiene que reducir el voltaje de uno de los terminales, ¿no? Sí, se puede reducir el voltaje de unas de las terminales. Podemos hacer ahorita lo simulé con un voltaje de 1 volt, ¿verdad? Pero generalmente, pues cuando vamos a utilizar estos amplificadores, es porque la señal de entrada va a ser muy pequeña, alrededor de unos miliamperes, ¿verdad? O unos milivolts. Voy a cambiar la señal de entrada a unos cuantos milivolts, ¿no? Voy por ejemplo, ponerle 500 milivolts. Vamos a revisar qué pasa, ¿no? Ya vemos que la parte de abajo ya se ve bien, ¿verdad? Ya está, ya está redondita. La parte de arriba todavía se satura. Ah, bueno, y aquí que vemos también, muchachos, que hay un desfasamiento, ¿verdad? Cuando la señal de entrada sube, la señal de salida, ¿qué pasa? Baja. A eso se le llama un desfasamiento de 180 grados. Y aquí cuando sube la de salida, la de entrada está bajando, ¿verdad? Entonces, pues todavía la señal de salida todavía está un poco saturada, ¿verdad? Voy a, voy a ponerle una milivolts. Vamos a graficarlo. Y aquí parece que ya está más, más, pues ya no sé, creo que ya no llega a la saturación, ¿verdad? Pero obviamente como la señal de entrada y la de salida pues están pequeñas, pues ya se ven pequeñas en la gráfica. Voy ahora a poner las señales en un osciloscopio para poderlas manipular más a mi antojo.
se vea más esta amplificación. Entonces voy a poner la entrada en amarillo y la salida en azul. Y ahí está. La entrada en amarillo vamos a amplificarla un poquito para que se vea más. Entonces ahí tenemos que cada cuadrito son 50 milivolts, ¿verdad? Entonces aquí 50 milivolts hacia arriba y 50 milivolts hacia abajo tiene la entrada. Y la salida, vamos a revisar. Ujú. Ahora voy a posicionarlo. Tiene, a ver, lo voy a poner en la misma escala que la entrada para que se vea la amplificación. Y entonces ya tenemos una amplificación este, de, son 50 milivolts. Entonces la señal de salida tiene 50 más 50. Bueno, ¿son cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 50, ¿cuánto nos da? Voy a poner aquí. 13 por 50. Nos da 650 milivolts, ¿verdad? Entonces estamos amplificando ¿de cuánto? A ver, vamos a poner aquí voltaje de entrada. ¿Igual a qué? 650. 50 milivolts. 50. No es cierto, ¿verdad? No. 50 según yo. Son Debe 100, ser. ¿no? Son 100 porque utiliza dos cuadritos. 100 milivolts, pico a pico, ¿verdad? Pico a pico. Y voltaje de salida, ¿cuánto es? Y 50 milivolts, pico, ¿verdad? O igual a, sería 325 volts, pico, ¿verdad? Porque solamente sería un pico, ¿verdad? El de arriba o el de abajo. Entonces, este, este amplificador pues sirve muy bien para eso, ¿verdad? Incluso podemos ver cómo cómo podemos amplificar un poquito más, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Si yo pongo mi resistencia de colector un poquito más grande, va a ir amplificando un poquito más. Por ejemplo, voy a experimentar este, con 30, con casi el doble, ¿no? 30 ohms. Vamos a ver qué pasa. Ups, ¿qué pasó? Se trabó.
Ya no funcionó. Guardar. Mm, Creo que con la opción de debug ahí se puede desplegar el osciloscopio. Pero en una de esas de por ahí, de esas de allá arriba, no Pero recuerdo. la simulación debe estar iniciada. Debe iniciar la simulación y darle en la pestaña debug. ok. Osciloscopio. Ok, gracias. Pero no, como que no lo simula, ¿verdad? Mm, Es que ahorita tiene pausada la simulación. ok, ok. Ahí está. Vamos a ver cuánto quedó. Voy a regresarlo al... mm, a ver, ahí tenemos un volt, ¿verdad? Un volt pico a pico. Pues sí, creo que sí amplificó un poquito más. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahorita tenemos aquí en la salida un volt pico a pico, ¿verdad? Esa fue para la primera. Para la segunda, ¿qué tenemos? En la entrada tenemos... mm, se supone que tenemos en la entrada. Tenemos 50 milivolts. Ok. 50 milivolts. Mm, ok, 50 milivolts arriba y 50 milivolts abajo. Sería 50 milivolts pico, ¿verdad? 100 milivolts pico a pico. Y en la salida tenemos, ¿cuánto? Pues tenemos lo mismo, creo, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Si tenemos, a ver, bueno, ahí tenemos 200 milivolts, ¿verdad? Por cada cuadrito. Pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5.5. 5.4 por 200, ¿cuánto nos da? 1080, ¿verdad? 1080 milivolts. Milivolts pico a pico. La mitad serían como 590, 500, ¿qué? 540, ¿verdad? 540 milivolts pico. ¿Sale? Entonces ahí ya tenemos una ganancia más grande, ¿verdad? Nos faltó calcular la ganancia. Ganancia va a ser igual a qué? En ganancia de voltaje, ¿verdad? Ganancia de voltaje a qué es igual. A
el voltaje de salida, que sea, por ejemplo, 650 milivolts, entre voltaje de entrada, que serían 100 milivolts. ¿Esta que es igual? 6.5. A 650 entre 100. 6.5, ¿verdad? 6.5 es la ganancia. En el de abajo, la ganancia, un voltaje, ¿a qué es igual? A 10, profe. A 10, ¿verdad? A 10, 10. No, pues 10 nada más. Entonces, aquí aquí podemos ir subiendo esta resistencia de colector y va a subir la ganancia, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja de esto que estoy haciendo? Pues la desventaja está en que la corriente del colector pues va a disminuir, ¿sale? Hasta ahorita, este nada más es el puro amplificador sin carga. Es como tener un coche y que nadie pueda ir arriba del coche, ¿verdad? O sea, tu coche, ¿para qué lo quieres? Pues para transportar a una persona, por lo menos el que está conduciendo, ¿verdad? Entonces, el que va conduciendo, pues ya pesa, digamos, 70 kilos, ¿no? Esa ya es una carga. En este amplificador, pues no tenemos carga, solamente está el amplificador. A la salida tenemos que conectar algo, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a poner una resistencia de salida o de carga. Voy a ponerle resistor. Y esta va a ser mi resistencia de carga. Voy a ponerle RL. L de carga. Entonces, nuestra ganancia sin carga es de 10, ¿verdad? De 10.8. Entonces, ahora vamos a ver con esta carga a cuánto nos deja trabajar el amplificador. Esta va a ser, imagínense que esta es una persona que ya se subió al coche. Ahora sí vamos a utilizar el coche. Porque de nada me sirve tener un coche que no lleve a nadie, ¿no? Que no lleva carga, ¿verdad? Que no lleva ni siquiera un encargo por ahí. Entonces vamos a poner esta pequeña carga de 10K y vamos a ver qué tal funciona nuestro amplificador, si amplifica lo mismo. Pues sí, sí amplifica lo mismo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5.4 cuadritos. Es una carga pues, muy ligera. Vamos a ponerle una carga más pesada. Vamos a ponerle un K. Recuerden que en electrónica, pues entre menos resistencia tiene, la carga es más pesada, ¿verdad? Porque debe transmitir más corriente. Pues vamos a ver. Pues ahí parece que sigue igual, ¿verdad? Con un K. Vamos a poner una carga más pesada. 100 ohms. Ahí ya se empezó a caer, ¿verdad? Un poquito. ¿Cuántos cuadritos son ahí? Ya son 1, 2, 3, 4 cuadritos.
Voy a poner carga más pesada. Voy a poner una carga de 50 ohms. Vamos a ver el rendimiento. Pues otra vez creo que ya bajó, ¿no? Un poquito. Ya son 3 puntos y tantos. Entonces, si se dan cuenta, conforme vamos poniendo cargas, pues nuestro amplificador pues va bajando su ganancia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya tiene ahora sí una carga. Entonces, ¿por qué puse todo esto? Pues porque cuando tenemos una resistencia de colector más grande, se ve como que amplifica más rápido, ¿verdad? Pero el problema es que la corriente baja y entonces es afectado por la carga más fácilmente. Entonces voy a, por ejemplo, a ponerle otra vez la resistencia ¿de cuánto teníamos? De 17, ¿verdad? 17. ¿Qué va a pasar ahora? Pues parece como que ya no amplifica tanto, ¿verdad? Pero realmente, pues la corriente que va a dejar pasar esta resistencia, pues va a ser mayor. Entonces, voy a cambiarle mm, vamos a ponerle aquí voy a regresarlo a 30 para que hagamos este análisis que les estoy comentando. Entonces, si tengo una resistencia, vamos a calcular la ganancia de este amplificador con estas señales. Entonces, voy a calcular esta ganancia. Voy a poner aquí la resistencia de carga, igual a ¿cuánto? A 50 ohms. Resistencia de carga, 50. Y tengo también la resistencia de colector, igual a ¿cuánto? A 30. 30. ¿Qué ganancia tengo en mi amplificador? Ujú. A ver, vamos a ver, ¿cuántos cuadritos son? Son 50 milivolts. Y aquí también. Entonces, no está directamente en cuadritos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadritos. 13 por 0.5, ¿cuánto nos da? 6.5, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 650, ¿verdad? 650 entre 100, ¿cuánto nos da? 6.5, ¿verdad? Entonces aquí nuestra ganancia es de 6.5. Ahora voy a cambiar la resistencia de la carga, ¿verdad? Voy a ponerle una carga más pesada, pero no tan pesada, voy a ponerle 40 y vamos a calcular la ganancia de nuestro amplificador. Profe, en la ganancia anterior, el valor era de 50 milis, ¿no? Sí, 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 son 50 milis aquí y ya por
por los 13, ¿cuánto nos da? 650, ¿no? Entre 100, pues ya nos da los 6.5. Ah, sí, cierto. Sí. Sí, me equivoqué en las palabras, ahí una disculpa. A- Ahora, en este caso, ya está distorsionada, ¿verdad? Ya con 40 ohms ya se distorsiona aquí la señal. Y tenemos una resistencia de 30, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 2, ¿cuánto nos? Nos da 4.25, ¿verdad? La ganancia. Pero ya está distorsionada. Entonces, vamos a poner aquí. RL igual a 40. R de colector igual a 30. Y la ganancia igual a ¿qué? 4.5, ¿verdad? 4.25. Pero aquí ya vemos que la señal ya está distorsionada, ¿no? Señal distorsionada. Ajá. Entonces, ahorita puse ahí la resistencia de colector en 30, ¿verdad? Ahora, voy a bajar esa resistencia de colector a los 17 que teníamos. O a 20, vamos a ponerle 20. Y hagamos este experimento. Ahora, voy a dejarle esos 40, esos 40 ohms. ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a situar aquí. Aquí no está distorsionada la señal. Ya esa es una ganancia, ¿verdad? Es un éxito. Entonces vamos a ver cuántos cuadritos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.8 o 9.7. Vamos a poner 9.7 entre 2. ¿Cuánto nos da? 4.85. Vamos a poner aquí. RL igual a 40 ohms. RC igual a 20 ohms. ¿Y la ganancia es de cuánto? ¿De cuánto nos salió? De 4.85. Entonces, como observamos, hay ciertos, y aquí la señal no está distorsionada, señal no distorsionada. Ok. Ahora vamos a regresarlo al RL igual a 50, RC lo dejamos en 20, entonces vamos y vemos la ganancia. Vamos a ver. Ups. Ahí está. Voy a cambiar esta RL a 50. ¿Qué va a pasar? A ver si vamos a simular. Vamos a ver qué pasa. Entonces son los mismos valores de acá arriba casi, pero la resistencia de colector es 20, la de la carga 50, y vamos a ver ahorita la ganancia de cuánto es. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.4, ¿no? 10.4 entre
2, ¿verdad? 2 cuadritos. 5.2, entonces aquí la ganancia es de 5.2. Entonces, aquí, ¿sí observan el cambio que hice en la resistencia de colector, muchachos? Voy a poner la resistencia de colector arriba para que tengamos el dato a primera vista de la resistencia de colector. Entonces, hay que tener en la resistencia de colector una resistencia de 30 ohms o de 20 ohms, muchachos. ¿Cuál es mejor? ¿Alguien me escucha por ahí? ¿O nadie me escucha? Sí, maestro. ¿De cuánto dijo la resistencia? ¿De 30 o de 20 ohms en el colector? De 20. ¿Por qué? Ah, yo digo que es para no forzar mucho la corriente que se dirige a la carga. O sea, con una resistencia de 20 le damos más corriente a la carga, ¿verdad? Porque es la que obstruye el paso desde la fuente de alimentación hasta la carga. La que obstruye el paso es la resistencia de colector, ¿verdad? Ujú. Entonces, entre más baja esta resistencia, pues más corriente va a pasar hacia la carga. Pero, ¿cuál es la desventaja? ¿Que se amplifica menos? Que la ganancia en voltaje es menor. Exactamente. En voltaje, ¿verdad? En el voltaje amplifica menos. Sí. O sea, si se dieron cuenta que hace ratito le empezamos a subir la resistencia de colector, fuimos subiéndole, ¿y qué pasaba con la amplificación en voltaje? Aumentaba. Pues también subía, ¿verdad? Exactamente, aumentaba. Entonces, pues ahí hay que ir buscando un compromiso entre esos valores. Por eso es el diseño, ¿no? Porque uno debe de ir viendo qué, qué valores vamos a darle a las resistencias. Y todo también depende de la carga, ¿verdad? Porque no es lo mismo conectarle una bocina de 10 watts a conectarle una bocina de 100 watts o una bocina de 1000 watts, ¿verdad? O sea, ahí también hay el circuito pues depende de la carga. No va a funcionar igual con diferentes cargas. Por eso, pues los amplificadores se diseñan para diferentes watts, ¿verdad? Para diferentes tipos de bocina. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Cómo ir amplificando señales y cómo ir diseñando amplificadores. ¿Sale?